Hola, mi nombre es Karen Palacio Centeno y soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Humana y curso actualmente el cuarto semestre. Este es un video para explicar la replicación del ADN en la materia de bioquímica metabólica. La replicación del ADN, como su nombre lo indica, es la replicación del ácido desoxirribonucleico. Hay una etapa que se llama la etapa S o de replicación celular. Es una etapa obligada de la célula antes de dividirse, garantizando la disponibilidad de una copia de la información genética contenida en las células madres para cada célula hija. Durante este proceso, cada una de las dos cadenas del ADN sirve de molde para la síntesis de las nuevas cadenas. ¿Cómo se forma o cómo se descubre o cuál es la historia de la replicación del ADN? El modelo celular o el modelo molecular, mejor dicho, del ADN, dado a conocer en el año de 1953, marcó una pauta para James D. Watson y Francis H. Crick. Propusieron su modelo general de proceso replicativo. Dicha propuesta consistió en suponer que cada una de las cadenas de polidesoxirribonucleótidos servía de molde o patrón. Parte de esta teoría se establecían dos posibilidades fundamentales. Una conservativa, en la que una vez sintetizadas las dos nuevas cadenas, estas se separaban del molde y se apareaban entre sí, dando lugar a una nueva molécula de doble banda. Y una, que era la otra, es semiconservativa, en las que las nuevas moléculas estarían formadas por una cadena del molde y otra recién sintetizada. Dentro de las características generales de la replicación del ADN están, como lo mencioné hace un momento, las semiconservativa, y cada una de las dos moléculas de ADN que se obtenían al final del proceso contenían una cadena de la molécula original, o dicho también madre, y una cadena nueva, o dicho también hija. Y otra característica es la antiparalela. La cadena de ADN se sintetiza en dirección de 5 o 3, mientras que la enzima polimerizante lee el molde en dirección 3-5. Acoplada a la hidrólisis, el pirofosfato, durante la formación del enlace polimerizante, se libera PI, que es hidrolizado por las enzimas pirofosfatasas, por lo que hace irreversible esta reacción. También otra característica es que es gradual y repetitiva. Se añaden los desoxirribonucleótidos uno a uno y por el mismo mecanismo. Otra característica es que es de complementariedad de bases. Esto significa que la secuencia de bases de cada cadena sintetizada es complementaria al molde. Y el proceso bidireccional y síntesis unidireccional es otra de las características, es que en cada una de las horquillas ocurre la síntesis activa de ADN, o sea, que el proceso en conjunto es bidireccional. Sin embargo, la síntesis de cada cadena se realiza en dirección 5-3 o 5-3, por lo que es unidireccional. Hay algunos requerimientos para la replicación del ADN. Existe un conjunto de requerimientos que son necesarios para que ocurra la replicación. Entre ellos, los fundamentales son que haya una cadena de ADN molde,
presencia de desoxirribonucleótidos y ribonucleótidos, proteínas enzimáticas para la identificación del origen, desarrollo de la cadena de ADN, separación de las bandas y unión de las polimerasas específicas y otras enzimas como lo son las polimerasas, helicasas y ligasas. Hay etapas, evidentemente, para que se lleve a cabo una replicación del ADN. Y estas etapas de este ciclo son el proceso de replicación celular. Para su estudio puede ser dividido en 5 etapas fundamentales. La primera es la etapa de preisiciación. En esta etapa ocurre un ensamble del sistema sintetizador, un complejo de 6 proteínas, denominadas complejo de reconocimiento de origen o CRO, que reconoce los orígenes de la replicación, y posteriormente otras proteínas de tipo helicasa separan la doble hélice utilizando ATP como fuente de energía. Una vez separadas las cadenas en los orígenes, se une a estos un grupo de proteínas que tiene como función la de impedir que las hebras vuelvan a unirse, y de esta manera se forman estructuras denominadas ojales de replicación, cuyos extremos reciben el nombre de horquillas de replicación. Otra etapa de este ciclo es la etapa de iniciación. A cada horquilla de replicación se une una de ADN polimerasa que, tomando como molde de cadena de ADN, sintetiza pequeños fragmentos de ARN de aproximadamente 20 nucleótidos, denominados ARN iniciador o primero o cebador. Después sigue la etapa de elongación. Otra ADN polimerasa alarga la cadena siempre en dirección 5'3", teniendo en cuenta que las bandas de ADN molde son antiparalelas. La cadena que se forma utilizando como molde la banda tiene una dirección de 3'5". Se sintetiza de forma continua y recibe el nombre de cadena conductora, mientras que la cadena que se forma utilizando como molde la banda en sentido 5'3", lo hace de forma discontinua o por fragmentos, denominados fragmentos de Okazaki, y recibe el nombre de cada cadena conducida o retardada. En esta etapa también intervienen otras enzimas, como lo son las helicasas y las endonucleasas. Y la etapa de terminación, la terminación de este proceso se puede describir de una manera relativamente sencilla. Las dos horquillas que se acercaban moviéndose en dirección opuesta se unen y forman una sola, quedando de esta manera las dos cadenas entrelazadas. Aquí también intervienen proteínas específicas que son denominadas topoisomerasas. La etapa de posterminación, que durante esta etapa ocurre la metilación de algunas bases en nuevas hebras de ADN, lo que constituye señales para la corrección de errores que se pueden producir durante la replicación y para la reparación de los daños en el material genético. Y fidelidad del proceso. La replicación del material genético ocurre solo una vez durante el ciclo de vida de la célula, por lo que es imprescindible que sea liberado con una elevada fidelidad de copia. Que la secuencia de bases de las moléculas hijas sean exactamente igual a las de la célula madre. Para esto existen mecanismos que garantizan esta elevada fidelidad de copia entre ellos. ¿Qué debe de contener o cuáles son los puntos en específico para que haya una fidelidad elevada? La fidelidad eleva de especificidad del apareamiento de bases formando los pares adenina
timina y citosina y guanina. La elevada especificidad de las polimerasas que incorporan los desoxirribonucleótidos, que forman pares complementarios al ADN que se está copiando. Son como un respaldo, por así decirlo. Utilización del ARN iniciador, que al ser eliminado y reemplazado por el segmento de ADN correspondiente, provoca que estas zonas sean rectificadas siempre para no tener ningún margen de error, y hacen como una recopilación de datos, y la existencia de un mecanismo de rectificación de errores. ¿Y en qué consiste la rectificación de errores? El proceso de replicación del ADN tiene exactitud muy elevada. La posibilidad de error es de 1 por cada 1010 nucleótidos incorporados por las ADNs polimerasas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que ocurran incorrecciones como son las siguientes: mal apareamiento de las bases, inserción incorrecta de bases y supresión de bases. Estos errores son rectificados antes de que se produzca la transición hacia la próxima etapa del ciclo celular, y este trabajo se realiza de la siguiente forma. El sitio del error es reconocido por un grupo de proteínas específicas para cada error. La hebra que contiene el error es cortada en un sitio por la actividad hidrolítica de una enzima de tipo enducleasa, y los nucleótidos de este sector son eliminados uno a uno por una exonucleasa. Los nucleótidos correspondientes son incorporados por la polimerasa S, y finalmente la brecha es sellada por el ADN ligasa. La importancia de la replicación. La transferencia de la información genética de padres a hijos constituye el fenómeno más importante de la materia viva, no solo porque garantiza la sucesión de la vida, sino además porque constituye el mecanismo básico de conservación de las especies, pues los descendientes siempre poseen características estructurales y funcionales similares, en este caso a los progenitores, y esa transferencia de información de una célula a un organismo a sus descendientes tiene su fundamento molecular precisamente en la duplicación o replicación de los ácidos desoxirribonucleótidos.